100 años de soledad. Cállate ya, por favor, suplico. Fernanda, por el contrario, levantó el tono. No tengo por qué callarme, dijo. El que no quería oírme que se vaya. Entonces Aureliano II perdió el dominio, se incorporó sin prisa, como si solo pensara estirar los huesos, y con una furia perfectamente decorada y metódica, fue agarrando uno tras otras los dieztos de peconias, las macetas de lechos, los botes de orégano, y uno tras otro los fue despedazando contra el suelo. Fernanda se asustó. Pues en realidad no había tenido hasta entonces una conciencia clara de la tremenda fuerza interior de la cantaleta, pero ya era tarde para cualquier tentativa de rectificación. Embriagado por el torrente incontenible del desahogo, Aureliano II rompió el cristal de la vidriera, y una por una, sin apresurarse, fue sacando las piezas de la vajilla y las hizo polvo contra el piso sistemático, sereno, con la misma parsimonía con que había empapelado la casa de billetes, fue rompiendo luego contra las paredes la cristalería de Bohemia, los floreros pintados a mano, los cuadros de los doncellas en barcas cargadas de rosas, los espejos de marcos dorados, y todo cuando era rompible desde la sala hasta el granero, y terminó con la tinaja de la cocina que se reventó en el centro del baldío con una explosión profunda. Luego se lavó las manos, se echó encima el lienzo encerado, y antes de medianoche volvió con unos 10 corcajos de carne salada, varios sacos de arroz y maíz
con gorgojo y unos desmirados racimos de plátanos. Desde entonces no volvieron a faltar las cosas de comer. Amaranta, Úrsula y el pequeño Aureliano habían de recordar el diluvio como una época feliz, a pesar del rigor de Fernanda. Chavaleaban en los pantanos del Padío, cazaban lagartos para descuartizarlos y jugaban a envenenar la sopa, echándolo polvo de alas de mariposas en los desiertos de Santa Sofía de la Piedad. Úrsula era su juguete más entretenido. La tuvieron por una gran muñeca de crevita que llevaban y traían por los rincones, disfrazada con trapos de colores y la cara pintada con hollín y achote. Y una vez estuvieron a punto de destriparle los ojos como le hacían a los sabos con las tijeras de podar. Nada les causaba tanto ardoroso como sus desvarios. En efecto, algo debió ocurrir en su cerebro el tercer año de la lluvia, porque poco a poco fue perdiendo el sentido de la realidad y confundía en tiempo a actuar con épocas remotas de su vida, hasta el mundo de que en una ocasión pasó 3 días llorando sin consuelo por la muerte de Petronila y Guarán, su bisabuela, enterrada desde hacía más de un siglo. Se hundió en un estado de confusión tan disparatado que creía que el pequeño Aureliano era su hijo, el coronel, por los tiempos en que lo llevaron a conocer el hielo, y que el José Arcadio, que estaba entonces en el seminario, era el primogénito que se fue con los gitanos, dando abro de la familia, que los niños aprendieron a organizarle visitas imaginarias con seres que no solo habían muerto desde hacía mucho tiempo, sino que habían existido en épocas distintas, sentada en la cama con el pelo cubierto de
ceniza y la cara tapada con un pañuelo rojo. Úrsula era feliz en medio de la parentela irreal que los niños describían sin omisión de detalles, como si de verdad la hubieran conocido. Úrsula conversaba con sus antepasados sobre acontecimientos anteriores a su propia existencia. Gozaba con las noticias que le daban y lloraba con ellos por muertos muchos más recientes que los mismos contertulios. Los niños no tardaron en advertir que en el curso de esas visitas fantasmales, Úrsula planteaba siempre una pregunta destinada a establecer quién era el que había llevado a la casa durante la guerra un San José de yeso de tamaño natural para que lo guardaran mientras pasaba la lluvia. Fue así como Aureliano II se acortó de la fortuna enterrada en algún lugar que solo Úrsula conocía. Pero fueron inútiles las preguntas y las maniobras astutas que se le ocurrieron, porque en los laberintos de su despacho ella parecía conservar un margen de lucidez para defender aquel secreto que solo había de esperar a quien demostrara ser el verdadero dueño del oro sepultado. Era tan hábil y tan estricta que cuando Aureliano II instruyó a uno de sus compañeros de parranda para que se hiciera pasar por el propietario de la fortuna, ella lo enredó en un interrogatorio minucioso y sembrado de trampas sutiles, convencido de que Úrsula se llevaría el secreto a la tumba. Aureliano II, contrató una cuadrilla de excavadores con el pretexto de que construyeran canales de desagüe en el baldío y en el traspatio. Y él mismo sondeó el suelo con barretas de hierro y con toda clase de detectores de metales sin encontrar nada que se pareciera al oro. En 3 meses de exploraciones exhaustivas más tarde, de acuerdo a Pilar
ternera con la esperanza de que las parejas vieran más que los cavadores, pero ella empezó por explicarle que era inútil cualquier tentativo mientras no fuera Usura quien cortara el naipe. Confirmó en cambio la existencia del tesoro con la precisión de que eran 7.214 monedas enterradas en 3 sacos de lona con jaretas de alambre de cobre dentro de un círculo con un radio de 122 metros, tomando como centro la cama de Úrsula, pero advirtió que no sería encontrado antes de que acabara de llevar y los soles de 3 junios consecutivos convirtieran en polvo los pardesales, la profusión y la meticulosa quedar de los datos le parecieron a Aureliano II tan semejantes a las fábulas espiritistas que insistió en su empresa a pesar de que estaba en agosto y habría sido necesario esperar por lo menos 3 años para satisfacer las condiciones del pronóstico. Lo primero que le causó asombro, aunque al mismo tiempo aumentó su confusión, fue el comprobar que había exactamente 122 metros de la cama de Úrsula a la cerca del traspatio. Fernanda temió que estuviera tan loco como su hermano gemelo cuando lo vio haciendo las mediciones y peor aún cuando ordenó a las cuadrillas de excavadores profundizar 1 metro más en las zanjas. Presa de un delirio exploratorio comparable apenas al bisabuelo cuando buscaba la ruta de los inventos, Aureliano II perdió las últimas bolsas de grasa que tapan y la antigua semejanza con el hermano gemelo se fue otra vez acentuado, no solo por el escurrimiento de la figura, sino por el aire distante y la actitud ensimismada. No volvió a ocuparse de los niños. Comía a cualquier hora, embarrado de pies a cabeza.
y lo hacía en un rincón de la cocina, contestando apenas a las preguntas ocasionales de Santa Sofía de la Piedad. Viéndolo trabajar en aquella forma, como nunca soñó que pudiera hacerlo, Fernanda creyó que su temeridad era diligencia y que su codicia era abnegación y que su tosudez era perseverancia y le mordieron los entrañas por la virulencia con que había despotricado contra su desería, pero Aureliano II no estaba entonces para reconciliaciones misericordiosas, hundido hasta el cuello en una sinaca de damasones muertas y flores bonitas, bordeo al derecho y al revés el suelo del jardín, después de haber terminado con el vadío y el trasvadío, y pareno tan profundamente los cimientos de la galería oriental de la casa, que una noche despertaron aterrorizados por lo que parecía ser un cataclismo, tanto por las tributaciones como por el vaporoso crujido subterráneo, y era que tres aposentos se estaban desbarrancando y se había abierto una grieta de escalofrío desde el corredor hasta el dormitorio de Fernanda. Aureliano II no denunció por eso a la exploración, aun cuando ya se habían extinguido las últimas esperanzas y lo único que parecía tener algún sentido eran las predicciones de las barajas de Forzo, las cimientos meatos de sano la grieta con argamasa y continuó excavando en el gozado occidental. Ahí estaba todavía la segunda semana de junio siguiente, cuando la lluvia empezó a abaciarse y las nubes se fueron alzando, y se vio que de un momento a otro iba a escampar. Así fue. Un viernes a las 2 de la tarde se alumbró el mundo con un sol poco bermejo y áspero como polvo de ladrillo, y casi tan
fresco como el agua, y no volvió a llover en 10 años.